Todas y todos los aquí presentes, senadoras y senadores, somos mexicanos, sí, pero también pertenecemos a un estado de la República o al Distrito Federal. Estamos aquí para legislar, promover una agenda, exponer temas sensibles en tribuna y hacer un bien al país y a México. También en nuestros estados esperan algo de nosotros, al menos que defendamos y que enarbolemos a la democracia, a la transparencia, a la rendición de cuentas, al combate a la corrupción y que no permitamos abusos de autoridad alguna, sea del partido que sea. Indignación, dolor, pena e impotencia. Una gran impotencia y desesperación es lo que siento, y sienten como yo, que siendo coahuilenses y mexicanos apoyan hoy esta propuesta y punto de proposición. El gobernador de mi estado de Coahuila, el licenciado Rubén Moreira, ha enviado al Congreso local una solicitud de un nuevo crédito. Esto es, un nuevo endeudamiento para la entidad por 950 millones de pesos. Todo en un escueto documento, en 6 cuartillas, donde su secretario de Finanzas ni siquiera se toma la molestia de adjuntar las explicaciones que demanda la legislación en vigor y mucho menos los documentos que justifiquen la necesidad de este empréstito. Pero esto no es solo. No estamos cuestionando la legalidad y el origen del préstamo al amparo de un programa del gobierno federal. Lo que se cuestiona es la transparencia en el destino del mismo, la responsabilidad en el manejo de la hacienda pública de nuestro estado. No olvidamos que fue precisamente el crecimiento desmedido de la deuda del estado de Coahuila lo que prendió focos de alerta y que fue lo que motivó y que dio origen a la iniciativa preferente que planteó el presidente Felipe Calderón a esta soberanía y que aprobamos por unanimidad en días pasados, convencidos de que la transparencia fortalece y el acceso a la información nutre el debate responsable y abierto. No menos importante resulta mencionar que la redacción del documento por el que el Ejecutivo Estatal solicita autorización al Congreso local es convenientemente confusa y ambigua. Además, no aclara cuál será el destino de los recursos o las inversiones que se harán, los plazos, las condiciones. Tampoco ofrece los estudios técnicos necesarios para justificar la solicitud del préstamo. El secretario de Finanzas, ante las primeras críticas y reacciones de la ciudadanía y la oposición, y ante la ausencia de su jefe, sale al quite, solo para confirmar lo que todos los coahuilenses temían. Estamos en el peor de los mundos, pues el nuevo crédito no solo incrementa la deuda de Coahuila, sino que va a aplicarse para pagar o financiar la deuda adquirida de manera ilegal, bajo el pretexto de que ésta será reducida y que las condiciones crediticias serán mejoradas. Más deuda para pagar los intereses de lo que ya se debe, para salir momentáneamente del hoyo, sin darse cuenta de que en el fondo lo que hacemos es seguir escarbando para hipotecar, sin posibilidad de pago. El futuro de las nuevas generaciones de coahuilenses, de nuestros hijos y seguramente de los hijos de nuestros hijos, estará hipotecado. Que no quepa duda que lo que aquí se afirma, existe una nota en el periódico, en la página de internet del periódico Vanguardia, con domicilio en Saltillo, fechada el 23 de octubre del presente año. Pero peor todavía, el secretario de Finanzas no tiene el empacho en reconocer que el fondo del que se obtendría el recurso es en sí para seguridad pública y infraestructura, según sus reglas de operación. Pero admite que 608 millones de pesos se usarán para pagar pasivos de la deuda y solo 342 millones en infraestructura y seguridad. Otra vez, y perdón por repetirlo, sin aclarar qué infraestructura y qué obras o qué temas relacionados con la seguridad se van a abordar. Senadoras y senadores, compañeras y compañeros, esto no puede seguir así.
Coahuila ha sufrido el mayor fraude financiero no solo en la historia estatal, sino quizás en la propia historia de México. Los gobiernos de los hermanos Moreira han cometido uno de los grandes abusos de los que se tenga memoria, y lo más triste, la historia de terror parece no terminar. La administración de Humberto Moreira recibió una deuda con apenas 350 millones de pesos. Y 6 años después aumentó a 36,000 millones de pesos. Un 16,000% de aumento. Pero ¿quieren saber qué es lo peor de todo esto? Se lo diré y en orden. Primero, aún hoy nadie conoce el origen total de la deuda. La Auditoría Superior del Estado, las Secretarías de Finanzas, el gobernador, todos se niegan a revelar quiénes y cómo contrataron el total de los créditos que conforman ese pasivo. Segundo, nadie conoce los contratos de la deuda. La Secretaría de Finanzas se niega a publicarlos en su sitio web de conformidad a la ley de deuda de la entidad. Tercero, toda la información relativa a la deuda ha sido declarada como reservada por la Secretaría de Finanzas. Hablamos de contratos, certificaciones, inversiones, adquisiciones, así como la información que se encuentra en los sistemas digitales como sistema de inversiones y el sistema de adquisiciones, solo por mencionar algunos datos y documentos que deberían de ser públicos. Y esto lo podemos demostrar con respuestas concretas a solicitudes de información de los ciudadanos y así en base a las peticiones de la oposición ha hecho en el Congreso local, todas enviadas a la congeladora por el grupo dominante. Javier Villarreal, sus familiares y socios siguen prófugos y en total impunidad. La Procuraduría local no ha informado si por lo menos ha hecho el intento de asegurar o decomisar los bienes de este servidor público, tal y como lo establece el propio Código Penal de Coahuila. Y así, en estas condiciones, quieren pedir otra vez un nuevo crédito. Coahuila está devastado financieramente, sus obras públicas y el desarrollo social, así como los servicios básicos y asistenciales apenas funcionan, todo en porcentaje mínimos o casi inexistentes. Ni como seres humanos, ni como mexicanos, ni como coahuilenses en este caso, los que tenemos la dicha de presumir que somos de allá, podemos permitir que esta burla continúe, que la impunidad, la opacidad y la corrupción triunfen sobre la justicia y la verdad. Entendemos el derecho del gobierno local a pedir prestado, pero no entendemos las condiciones en que desea hacerlo, pedir para pagar deuda, y sin antes haber transparentado con todo respecto a su pasivo actual, y sin haber castigado a los culpables y haber tratado de recuperar en lo posible lo robado por estos delincuentes. Compañeras y compañeros, convencido de que lo importante no espera, y que en una democracia que se transparenta no puede haber excepción, les pido un voto de justicia y solidaridad para los coahuilenses. Olvidémonos de partidos y dejemos por un momento nuestras diferencias a un lado. Somos un cuerpo colegiado y para todo necesitamos la mayoría de ustedes, de nosotros. Coahuila y los coahuilenses necesitamos de su apoyo, de su comprensión para consolidar a la democracia como nuestro modo de vida, a la transparencia como eje de nuestra vida pública y a la honestidad y rendición de cuentas como una norma de conducta. Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución. Primero, esta Cámara de Senadores exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila a que antes de solicitar un nuevo crédito cumpla con transparentar toda la información referente a la deuda actual de la entidad, incluyendo los contratos legales e ilegales que dieron origen al total del pasivo, el desglose de las inversiones públicas productivas u obras que se realizaron con los recursos de la deuda, las acciones legales que han iniciado en la entidad para sancionar a los responsables y fincarles responsabilidades resarcitorias, así como realizar el decomiso de los bienes o cuentas bancarias de estos, y todos los documentos que guarden relación con el pasivo vigente de la entidad. Segundo, que el jefe del Ejecutivo del Estado de Coahuila, por conducto de su secretario de Finanzas, remita a esta Cámara de Senadores toda la información
documentos y justificaciones relativas al crédito de 950 millones de pesos que pretende solicitar, independientemente de lo señalado en el párrafo anterior. Atentamente, el de la voz. Muchas gracias, señor presidente.